Bueno, bienvenidos al debate online sobre dolarización en Venezuela. Como ustedes saben, tenemos hoy día la posibilidad de escuchar a dos personas de las que les voy a dar más detalles ahora, pero que son muy conocidas seguramente por ustedes, Ángel García Banch y Roberto Schmidt, que tienen una visión diferente sobre la dolarización en Venezuela, en contra y a favor en ese orden, que hoy día nos van a presentar sus puntos de vista y vamos a tener la oportunidad de escucharlos y verlos también discutir y debatir sobre este tema por esta vía. Voy a comenzar rápidamente presentando a los participantes. Primero les cuento, vamos a tener unos 40 minutos de conexión en donde vamos a tener exposiciones de ambos, luego vamos a tener réplica más corta de ambos y después les voy a volver a enviar un mail inmediatamente al que les pido que se conecten rápidamente para otros 40 minutos de preguntas y respuestas. Durante las exposiciones de Ángel y de Roberto, ustedes pueden ir mandando algunas preguntas por vía el chat que tienen a la derecha de su pantalla y yo voy a ir seleccionando algunas, agrupando otras para hacérselas a ellos en la segunda parte del debate. Entonces, nuestro primer participante es Ángel García Banch. Él es profesor ordinario de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Bases de la Universidad Central de Venezuela. Es también profesor e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES y del doctorado en Economía y la maestría en Teoría Política y Económica Avanzada de la Universidad Central. Es PhD en Economía Política y Magíster en Economía de la Universidad de Siena, Italia, además de ser Magíster en Economía y Finanzas de la Universidad de Warwick, Inglaterra. De 2007 a 2009 fue profesor visitante académico en el New School University de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Es columnista en el portal Runes y otros medios impresos y electrónicos y frecuentemente publica en revistas científicas de Venezuela y del resto del mundo, al igual que participa con alta frecuencia en programas que traten el tema económico en televisión, prensa y radio a nivel local e internacional. Y también está con nosotros Roberto Schmidt. Él es graduado y licenciado en matemáticas de la Universidad Simón Bolívar, es máster y PhD en políticas públicas de la Universidad de Harvard de los Estados Unidos. Él ha tenido trabajos importantes como en el gabinete del presidente Carlos Andrés Pérez como ministro de Transporte y Comunicaciones, y también ha sido embajador de Venezuela ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. Como académico ha sido docente e investigador de la Escuela John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard. Es profesor del CENDES, también del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central y de la Universidad de Boston en Bruselas. Ha recibido varios premios académicos y también tiene trabajo como coordinador del seminario Venezuela en Harvard. Es fundador de la Red de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Desde el 2004 ha dedicado a su vocación de servidor público al Movimiento Venezuela de Primera. Ha sido candidato a la gobernación del Estado Vargas y también aspirante a la presidencia en 2008 por el Partido Venezuela de Primera, que posteriormente se fusionó con Voluntad Popular. Bienvenidos a ambos, muchas gracias por compartir hoy día este interesante debate y vamos a comenzar directamente y rápidamente con la primera exposición de 10 minutos de Ángel García Banch, que nos exponga su posición sobre el tema de hoy, dolarizar en Venezuela. Ángel, adelante, por favor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Roberto por haber aceptado el reto del debate, a Miguel Velarde por haber aceptado también moderarlo y comentarlo, y al público, evidentemente, quienes van a seguir esta discusión con todo el gusto del mundo. Y bueno, para mí es un placer participar de este evento. Mi idea, la que traigo, es muy sencilla. Dolarizar en Venezuela no es necesario ni suficiente, peor aún puede ser contraproducente. ¿Qué implica dolarizar? Lo que implica dolarizar es, si vemos el pasivo del Banco Central de Venezuela, es cambiar el efectivo, las reservas bancarias, el encaje de los bancos en el Banco Central, los depósitos del gobierno en el Banco Central y los títulos de extracción monetaria del Banco Central de bolívares a dólares. Es decir, ya no habría política monetaria, tasa de interés en bolívares, sino en dólares, pero seguiría habiendo política monetaria. Entonces, es falso, de toda falsedad, que no habría política monetaria local. La política monetaria seguiría siendo local, pero sería en dólares. Luego, el activo del Banco Central de Venezuela, de letras y bonos del gobierno,
y redescuento de papeles de la banca para asistencia financiera en bolívares se pasaría a dólares. Es decir, el BCB ya no financiaría el déficit fiscal, ni redescontaría en bolívares los papeles de la banca, ahora lo haría en dólares hasta el límite de sus reservas. El déficit fiscal sería financiado entonces con bonos del Estado, por lo que el Banco Central de Venezuela podría financiar el déficit vía encaje y títulos de extracción monetaria. Entonces, es falso, de toda falsedad, que si se dolariza la economía venezolana, el Banco Central de Venezuela no podría financiar el déficit fiscal. Sí lo podría financiar, y tan sencillo que lo haría de la siguiente forma: colocaría un encaje legal sobre los depósitos en dólares en la banca, o colocaría títulos de extracción monetaria, cogería los fondos y compraría letras y bonos del gobierno que ahora estarían en dólares. Entonces, evidentemente que sí se podrá seguir financiando el déficit fiscal desde el Banco Central. Lo que no se va a poder financiar es en bolívares, no se va a poder imprimir elásticamente bolívares porque no habrá moneda local. Ya no habría crisis financiera cambiaria, evidentemente porque no habría moneda local, pero sí habría crisis crediticia, es decir, una crisis en el mercado inmobiliario, una crisis en el mercado bursátil, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no habría política cambiaria nominal, pero sí habría política cambiaria real y asimétrica, que es lo más grave y es lo que voy a explicar ahora. ¿Por qué sí habría política cambiaria real? Porque el Estado, aunque esté dolarizada la economía, siempre los políticos populistas sin control institucional, sin reglas salariales, fiscales, monetarias, sin un pacto que los controle, siempre pueden aumentar los salarios al ritmo del precio del petróleo, al ritmo del endeudamiento externo, y entonces aumentar esos salarios a un ritmo superior al de la productividad, causar inflación y darle un poder de compra artificial a esos salarios, que no vendría de la productividad, sino que vendría de la renta externa petrolera o el endeudamiento. Y digo que esa política cambiaria sería asimétrica porque es muy fácil para los políticos subir los salarios en dólares cuando el precio del petróleo aumenta o el acceso al endeudamiento externo se amplía, pero es muy difícil bajar los salarios en dólares en un contexto en que cae el precio del petróleo o el acceso al crédito externo. Entonces, en ese contexto, muy probablemente lo que ocurriría es que se desplomaría la actividad en el sector transable, generaría desempleo en ese sector e iríamos a una depresión económica, porque no sería fácil orquestar una devaluación real vía reducción de los salarios en dólares. Entonces, en un contexto en el cual hay moneda local, se puede salir de la crisis rápidamente devaluando. En un contexto en que, digamos, no la hay, toma tiempo y se genera un sesgo depresivo. No quieren que se devalúe, yo tampoco quiero que se devalúe. Para que no se devalúe, entonces hay que tener reglas salariales, fiscales, monetarias, es decir, reglas antipopulistas, para que no haya inflación y no haya necesidad de ajustar la tasa de cambio. Yo quiero la estabilidad de los precios y la estabilidad del tipo de cambio nominal, pero no me quiero quedar sin la herramienta de la política cambiaria para lidiar con crisis inmobiliarias, crisis del mercado bursátil, crisis crediticias, en fin, desastres naturales. Bueno, hablemos de los efectos sobre la inflación, exportaciones netas, Producto Interno Bruto y empleo. No habría inflación en dólares de transables mayor a la internacional, evidentemente, porque al no haber moneda nacional, los precios de los transables subirían como en el resto del mundo. Seguiría existiendo como antes la inflación del sector no transables, la del sector servicios, la cual sería función del aumento del ratio salario-productividad. De hecho, en el caso venezolano, se cambia el régimen político y vamos a una dolarización, y va a haber aumentos de los servicios descomunalmente, porque evidentemente todas las tarifas, gas, luz, agua, teléfono móvil, teléfono fijo, internet, en fin, van a subir mucho más que en el resto del mundo, evidentemente. Por tanto, seguiría habiendo inflación general, aunque en un menor contexto, en una menor cuantía que en un contexto sin dolarización, ¿no? Es decir, lo que quiero significar, seguiría habiendo inflación general, aunque menor que en un contexto sin dolarización, puesto que no habría inflación de transables. Ya no vendría del aumento, la financiación de la inflación ya no vendría del aumento de la cantidad de dinero por impresión de moneda local, sino que vendría del aumento en la cantidad de dinero en circulación vía el aumento de los precios del petróleo, es decir, vía bonanzas petroleras, o vía el endeudamiento externo. En su defecto de no subir los precios del petróleo o el acceso al crédito externo, entonces simplemente la inflación se financiaría vía el aumento de la velocidad de circulación de los dólares que haya en el sistema. Entonces, la inflación que no se produzca en el sector transable
pero sí en el de servicios, conduciría a una apreciación real del tipo de cambio y, por tanto, sin lugar a dudas, al aumento de las importaciones, la caída de las exportaciones no petroleras, el endeudamiento con el resto del mundo y el desempleo en el sector manufacturero y transable en general. Es decir, condenaría a la economía a depender del petróleo y las importaciones, del déficit fiscal, depender de la renta externa petrolera y del endeudamiento, sin lugar a dudas. Y eso sería grave porque no podríamos diversificar la economía. Ustedes tienen que entender que tenemos 20 años tan solo para poder diversificar la economía. Si no diversificamos la economía en 20 años, vamos a comer basura de forma natural. Hoy se come basura de forma artificial porque hay una mafia que se apropia de la factura de exportación petrolera a 10 bolívares por dólar. Pero en ese contexto, si no nos diversificamos de aquí a allá, vamos a vernos en una situación muy compleja cuando la era del petróleo haya sido, digamos, superada. Entonces yo voy a sostener aquí que la dolarización no es necesaria para estabilizar los precios. Por ejemplo, Venezuela tuvo del 50 al 74, 25 años, una tasa de inflación promedia del 2,1% y los Estados Unidos 3%. Durante ese periodo, Venezuela tuvo la inflación más baja del planeta y fue con moneda nacional, no fue con moneda extranjera, no estábamos dolarizados. Entonces, si ya lo hicimos en el pasado, lo podemos volver a hacer. Pero no pensemos en el pasado, pensemos hoy, en la actualidad. Hagamos una comparación entre economías dolarizadas y no dolarizadas. Entonces, del año 2000 al 2017, 17 años. Aquí yo estoy presentando con data de The Economist 150 economías, 145 no dolarizadas y 5 dolarizadas. Ecuador, 4,8% de promedio anual de inflación en 17 años. Eso es brutal. Ciertamente Ecuador hoy tiene una inflación muy baja, pero los primeros años de la dolarización acumuló mucha inflación. Por eso es que el promedio anual está en 4,8%. Lo que costaba $1 en el 2000, ahora cuesta en Ecuador $1.60, $1.70. Evidentemente perdieron competitividad, se ha desplomado la productividad en el sector transable, se genera desempleo en ese sector y tienen graves problemas de competitividad en la economía. Timor Oriental, 5,1%, El Salvador 2,5%, Panamá 2,8% y Zimbabue, yo creo que es el mejor ejemplo de dolarización reciente, 0,9%. Veamos cuál fue la inflación de las no dolarizadas durante esos 17 años. 5,9%. Cuando lo comparamos con las dolarizadas lo hicieron mejor, 3,2%. Sin embargo, 3,2% es mayor, vean ahorita la recta, al 2,1% que fue la inflación promedio de los Estados Unidos. Es decir, yo puedo afirmar sin temor a equivocarme que todas esas economías, Ecuador, Timor Oriental, Salvador, Panamá, salvo Zimbabue, perdieron competitividad, sin lugar a duda. Es más, yo puedo hacer una corrección y puedo sacar del grupo de las no dolarizadas, 145, puedo sacar 28 economías y quedarme con 117, sacar Venezuela, Argentina y todas las economías más inflacionarias. Cuando hago eso, las no dolarizadas promedian 3,6% en comparación con 3,2%. Ya la diferencia es minúscula. Más aún, 66 de las 117 no dolarizadas, es decir, más de la mitad, 56%, tuvieron inflación menor a la de las dolarizadas, es decir, menor a 3,2%. Y 43 de las 117 no dolarizadas, es decir, casi un 40%, 38% en específico, tuvieron inflación menor a la de los Estados Unidos. Entonces, claramente la dolarización no es necesaria para estabilizar los precios. Pero ahora yo voy a sostener que no solamente no es necesaria, sino que no es suficiente. Vean el caso de Grecia. Corrupción, déficit fiscal, aumentos de salarios superiores a los de la productividad, endeudamiento crónico. Y eso es el caso de Grecia, pero imagínense el caso de Venezuela, que no requiere ni siquiera endeudarse. Tiene renta externa petrolera para hacer desórdenes fiscales, salariales, aumentar los salarios a un ritmo superior a los de la productividad, es decir, apreciar el tipo de cambio, dar un poder de compra artificial. En fin, si nosotros, por ejemplo, enfrentamos un escenario en el contexto del cual la economía venezolana está dolarizada y no hemos resuelto el problema del populismo, no lo hemos resuelto, no tenemos reglas salariales, fiscales, monetarias, un pacto entre partidos políticos, gremios, sindicatos, Fuerza Armada, Iglesia, academia,
y se producen aumentos de salarios superiores a los de la productividad, entonces, ¿qué va a pasar? Que de un sesgo inflacionario vamos a pasar a un sesgo depresivo, nos vamos a hacer dependientes de las importaciones, la actividad en el sector transable se va a desplomar, el empleo en el sector se va a desplomar, vamos a endeudarnos con el resto del mundo y bueno, nos meteremos cuando los precios del petróleo caigan o el acceso al crédito externo caiga, nos metemos en una depresión porque no tenemos la herramienta cambiaria para salir del problema. No queremos usar la herramienta cambiaria para salir del problema. Bueno, no generemos inflación. Es decir, metamos reglas salariales, fiscales y monetarias y acabemos con el populismo. Vean el caso, por ejemplo, de Ecuador. Ecuador sí, como no, tiene una gran estabilidad de precios en los últimos años, a pesar de que durante los primeros años de la dolarización acumuló mucha inflación. Pero ¿a qué costo lo tiene Ecuador? Ecuador es el país con peor desempeño desde el punto de vista de la productividad, el Producto Medio Por Ocupado de la región, solamente superado por Venezuela. 1,3% fue la contracción promedio anual, y esto es cifras de The Economist, durante los últimos 20 años. Uno podrá decir que, bueno, es culpa del régimen de Correa, lo que fuese, pero ciertamente hay una percepción real que ha destruido la actividad en el sector transable y ha hecho que se desplome la productividad. Hablemos ahora de qué es lo libertario. Bueno, los proponentes de la dolarización siempre preguntan, ¿en qué moneda prefiere usted ahorrar? Bueno, yo he hecho esa pregunta, pero resulta ser que la moneda tiene dos caras. Por un lado es activo, pero por el otro lado es pasivo. Cuando le pregunto a la gente en qué moneda prefiere usted ahorrar, la mayoría dice evidentemente en dólares, 89%. Cuando le pregunto a la gente en qué moneda prefiere usted endeudarse, el 83% me dice en bolívares. Entonces, ¿qué es lo libertario? Lo libertario es que nosotros le quitemos la posibilidad a gente que manifiesta abiertamente que se quiere endeudar en moneda nacional, la posibilidad de hacerlo. ¿Es eso libertario? Es libertario tener N-1 monedas, es decir, todas las monedas del planeta circulando en Venezuela, menos una nacional, o es más libertario N monedas donde se incluye a una moneda nacional. Yo creo que es esto último. N es siempre más libertario que N-1. Conclusión, estrategia de diversificación. Si nosotros no tenemos un control institucional y hay aumentos de salarios superiores a los de la productividad, vamos a un tipo de cambio real petrolero con destrucción de la actividad en el sector transable, desplome del empleo en ese sector, dependencia de las importaciones, de la renta petrolera y del endeudamiento externo. Hay choques para los cuales la política cambiaria es fundamental. Una crisis bancaria crediticia, una crisis en el mercado de bienes raíces, una crisis en el mercado bursátil, desastres naturales, etcétera. Venezuela, por tanto, no requiere dolarizar, sino llegar a un pacto, dicho anteriormente, entre partidos políticos, gremios, sindicatos, Fuerza Armada, Iglesia, academia, estudiantado, en torno a reglas antipopulismo, guerras pro república, reglas salariales, fiscales y monetarias, reglas sobre qué hacer, por ejemplo, con la renta externa petrolera en el espacio del tipo de bienes y en el espacio del tiempo. Es decir, ¿qué propongo yo? Esas reglas y dolarización parcial, no dolarización completa. Es decir, una dolarización, un país donde se pueda pagar o recibir pagos de salarios, de deudas, de mercancías en la moneda que uno escoja, incluyendo una nacional. Bueno, muchísimas gracias. Ya es host de la presentación Miguel Velarde. Bueno, Ángel, muchas gracias. No podía activar mi audio porque estabas de host. Te agradezco mucho la presentación. Vamos a pasar muy rápidamente a la presentación de Roberto. Como Ángel se pasó unos pocos minutos la primera parte, quizás su réplica va a ser más corta. Pasamos directamente a la presentación inicial de 10 minutos de Roberto. Les pido a todos, por favor, los que están con su video activado, si lo pueden desactivar para concentrarnos solo en Roberto Schmidt. Adelante, Roberto. Hola, ¿cómo están? Es un gustazo estar aquí conversando con ustedes, especialmente con Ángel, que obviamente le ha dedicado bastante tiempo a este tema tan importante. Y debo decir que me contenta que arranquemos básicamente con un gran acuerdo, porque Ángel ha dicho ahorita mismo que él está de acuerdo con una dolarización parcial, no total, pero dolarización al fin. Ese es un buen punto de partida porque no existe alternativa para sacar a Venezuela sin una liberalización
muy importante del mercado cambiario, que la gente tenga derecho a usar la moneda que quiera, a importar, a exportar. Pero todo esto me da la impresión de que tiene que ser replanteado en su totalidad. El interés mío por el tema de la dolarización no es abstracto, no es técnico. Es un interés por sacar a Venezuela de esta situación infernal en la que se encuentra y colocarla en una senda de prosperidad. Y esto requiere una solución integral. Pareciera que Ángel está diciendo algo que es correcto. Si tú dolarizas y dejas el país en manos de Maduro, esto va a ser un desastre, porque la dolarización en sí misma no es ninguna solución para nada. Pero también es incorrecto decir que la dolarización es una panacea que va a resolver todos los problemas. No. Nosotros, al salir de la dictadura de Maduro, vamos a tener un gravísimo problema. Vamos a tener el país con el deterioro más importante económico, humanitario, físico, de infraestructura, social, de seguridad institucional, que nos va a obligar a tomar medidas sumamente audaces para poder recuperar lo más fundamental, que es la confianza. Entonces, la dolarización que yo propongo, que es una dolarización total de la economía, tiene que hacerse en el contexto de un cambio radical de la situación económica y de las políticas económicas. Nosotros tenemos que atacar el populismo, el estatismo, el socialismo a fondo, en sus raíces, haciendo todo lo posible para que más nunca vuelva a regresar a Venezuela. Y esa es la idea fundamental de la propuesta de dolarización. Entonces, cualquier programa para rescatar a Venezuela de la emergencia tiene que pasar por una liberalización total de las transacciones. Tiene que pasar de las transacciones extranjeras. Tiene que pasar por una eliminación total de las restricciones al comercio, a la instalación de empresas, al desarrollo en general de la libertad económica. Tiene que ser también acompañada de unas absolutas reglas para impedir que haya déficit fiscal en un futuro. Pero mucho más que eso, porque no se trata de impedir solamente el déficit, se trata de ir a un programa de reducción muy importante de la presencia y del tamaño del Estado en Venezuela. No podemos seguir hablando de déficit fiscal en abstracto, no podemos seguir hablando de dolarización en abstracto. Tenemos que hablar de una cura integral para el país, como ocurre con cualquier enfermo que llegue a una sala de emergencia y que tiene un infarto, choque, alcoholizado, problemas de depresión. Ese paciente tiene que ser tratado integralmente y no con medidas puntuales. Y pareciera que Ángel se queda en una propuesta de solamente dolarizar y dejar que el resto de la economía siga con el desastre inmenso que nosotros hemos tenido hasta ahora. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la dolarización? La dolarización se trata, como bien lo explica Ángel, de la apertura total para transar, ahorrar, pagar, coger crédito, ahorrar en dólares. Pero también se trata de que las cuentas fiscales y los negocios que se hacen desde el sector público sean también en dólares. Entonces, se pasan todas las cuentas fiscales a dólares, se pagan los salarios del sector público en dólares, se pagan los salarios del sector privado en dólares, pero en el marco de una liberalización total de la economía. Y aquí yo quiero parar un segundito, porque Ángel habla mucho de que somos una economía petrolera, pero hace una suposición equivocada. Él dice que, bueno, hay un problema de que cuando suba el petróleo, entonces se va a sobrevalorar la moneda. Bueno, eso depende de cómo se estructura el petróleo. Porque si nosotros transformamos el negocio petrolero y lo pasamos a manos de los ciudadanos, y pasamos la propiedad y el manejo de la industria petrolera a manos de los ciudadanos y creamos fondos de ahorro a largo plazo para que los ciudadanos puedan ahorrar cuando hay vacas gordas y sacar la platica cuando hay vacas flacas, entonces el problema de la sobrevaluación de la moneda por causa del aumento temporal de los precios del petróleo pasa a ser un problema secundario. Entonces, ventajas de la dolarización son impresionantes para un país como Venezuela. La primera de todas, la primera absolutamente de todas, es que se convierte en un ancla, un pilar de seguridad en un país que es un absoluto desastre en materia de confianza en la economía.
es quitarle a los políticos populistas que van a existir siempre. No es una invención del pasado. Los políticos populistas van a existir siempre, quitarles a ellos el derecho a devaluar, a acabar con los ahorros de la gente, a decidir cuánto vale el trabajo y cuánto vale el fruto del trabajo de millones de venezolanos. Se tiene que eliminar el monopolio estatal de la emisión monetaria. Y aquí hay un tema muy fundamental. El déficit fiscal en un contexto de dolarización es evidente. Es evidente porque se contabiliza claramente los ingresos, los gastos y de dónde se sacaron los dineros en la circunstancia en que el gobierno gaste más de lo que gana. Y yo estoy seguro que todos vamos a estar de acuerdo con que eso hay que controlar. Pero hay una ventaja con la dolarización. Es que se hace evidente que el gobierno gastó más de lo que ganó en un contexto donde la moneda es el dólar, porque tiene que acudir a, como dice Ángel, emisión de bonos o cualquier tipo de trácalas que se hacen desde los gobiernos populistas para cubrir esos déficits. Pero eso se puede controlar mucho más que lo que ocurre en este momento en Venezuela y ha ocurrido durante 35 años. Ángel, esto no es un debate de abstracciones economicistas, esto es un debate de mortandad y sobrevivencia de un país y es un debate sobre la prosperidad de Venezuela. Nosotros tenemos 35 años de fracaso. Hay que entender que si una persona hubiera invertido $1 millón en el año 1983, cuando se dio el Viernes Negro, hoy ese $1 millón en Venezuela valdría $2. Ha sido el proceso de destrucción de valor económico más grande que se haya visto en la historia de Venezuela y en la historia de muchos países del mundo. Entonces, en ese contexto, el establecer el ancla de del dólar como moneda para ser usada por los venezolanos de ahora para siempre, se constituye en una práctica prohibición porque existan depreciaciones de la moneda y devaluaciones. Otra cosa muy importante es que todo esto se hace de inmediato. Con la dolarización, de inmediato, imagínense que se va Maduro y logramos ese éxito en Venezuela. De inmediato, al día siguiente, se pueden liberar todas las transacciones económicas en el país y comenzar a transar en dólares. Por cierto, no hace falta imprimir dinero, que haría falta si se inventa una nueva moneda. Haría falta entonces contratar 50, 60 millones de dólares para imprimir unos nuevos bolívares que partirían de un descrédito total del público que no tiene confianza porque son prácticamente 2 generaciones de venezolanos perdiendo el valor de su moneda. De inmediato, con la apertura de la economía, se llenarían los anaqueles, se llenarían las tiendas de ferretería, se resolvería el problema de la falta de repuestos. Y lo más importante, las empresas empezarían a hacer inversiones a corto plazo para asegurándose que tienen una recuperación de su inversión. Los supermercados se llenarían, las fábricas que tienen capacidad instalada infinita en Venezuela comenzarían a funcionar porque saben que compran en dólares, venden en dólares y nadie jamás va a poder destruir el valor de sus productos y el valor de su trabajo. Entonces, el problema del ahorro. En Venezuela es básicamente un absurdo estar ahorrando. Es un absurdo porque no da si el dinero se va a devaluar y las tasas de interés son muy pequeñas con relación a la devaluación del dinero, lo que ocurre es que en Venezuela ahorrar durante los últimos 35 años ha significado perder dinero. Entonces, la dolarización es como un ancla, es un pilar que le da solidez a la economía y atenta o prohíbe prácticamente la aplicación de políticas populistas en el campo monetario y en el campo cambiario. Hay varias otras ventajas de la dolarización que son interesantes. Al dolarizar la economía, la corrupción se hace un crimen internacional, a diferencia de lo que ocurre ahorita. Porque al haber corrupción en dólares, entonces los crímenes son punibles en tribunales en Estados Unidos, por ejemplo. Eso haría mucho más difícil la corrupción, lo cual es una ventaja que no es tonta en un país donde prácticamente la corrupción ha destruido la economía con un robo general entre 300.000 y 400.000 millones de dólares.
Perdón, Roberto, ya son 10 minutos para que vaya cerrando, porque además tenemos... Muy importante. La dolarización es una solución no teórica, es práctica para acabar con la crisis monetaria que hemos tenido en Venezuela desde hace 35 años, se puede aplicar de inmediato y limita el poder de los políticos para siempre para poder entrar en un régimen de prosperidad en Venezuela. Muy bien, muchas gracias Roberto. Ángel, también nuevamente gracias. Y bueno, estoy leyendo y tomando nota de varios ya de sus comentarios y preguntas. Nos quedan solo 3 minutos de esta sesión, entonces no vale la pena iniciar la parte de las réplicas ahora. Lo que vamos a hacer, como han hecho hace poco todos los invitados, es que vayan a su mail, les va a llegar en los próximos segundos un nuevo mail con un nuevo link y nos conectamos nuevamente para tener 40 nuevos minutos para comenzar con las réplicas de Ángel y de Roberto. Gracias a todos y vayan a su mail que les mando de nuevo la conexión, por favor.